Ya. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de los temas que son las hemorragias, que en ginecología y en obstetricia se llaman las famosas metrorragias. Metrorragias, ¿no ves? Sangrados uterinos, ¿no? En ginecología seguramente han llevado que las hemorragias o las metrorragias se clasifican en causas orgánicas, funcionales y generales. A ver, las hemorragias orgánicas, entonces son directamente del útero, ¿no es cierto? Pueden ser unos tumores benignos que se llaman los miomas. Los miomas pueden ser subserosos, intramurales y endometriales, ¿no es cierto? Los miomas sangran, es causa orgánica, el útero. En el cuello del útero puede ser, por ejemplo, una cervicitis erosiva sangrante, un pólipo cervical o bien el cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Y después está el famoso sarcoma de útero que ataca al cuerpo del útero, ¿no es cierto? Esas son las hemorragias orgánicas, ¿no ves? Está sangrando. Y las causas funcionales, bueno, son desarreglos menstruales, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser hemorragias que tienen problemas desde el punto de vista, por ejemplo, hormonales, ¿no? Entonces pueden ser las famosas polimenorreas, o sea, ciclos muy cortos, menor de 21 días, empieza a sangrar la paciente, o bien después de utilizar algún método de anticoncepción, le ponen Depo-Provera y empieza el sangrado que no calma nunca, ¿no es cierto? Estos son, por ejemplo, las polimenorreas, netamente son las insuficiencias ováricas. Insuficiencia ovárica de primer grado, segundo grado y tercer grado, entonces nos van a dar hemorragias. Y las generales, imagínense, paciente hipertensa, sangra, paciente diabética, sangra, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones, o bien una discrasia sanguínea, o bien una tuberculosis endometrial, sangra. Son estas las causas, hemorragias, y todo esto llamamos sangrado uterino anormal. Los sangrados uterinos anormales, entonces, son orgánicas, funcionales y generales. Lo que nos interesa, hay hemorragias obstétricas, o sea, la paciente está embarazada y empieza a sangrar. Entonces se clasifican las del primer trimestre, segundo trimestre y del tercer trimestre. Del primer trimestre, ¿cuáles son las serían metrorragias gestacionales? La mujer está embarazada y empieza a sangrar. Y la mamá a veces le dice, no sé, esta mi hija debe ser bien fértil, está embarazada y está sangrando. No es normal eso, entonces algo está pasando, ¿no? En el primer trimestre, entonces, hasta las 13 semanas, la primera causa de hemorragia gestacional es el aborto. En ginecología también están llevando, entonces, ¿qué es el aborto? La interrupción del embarazo antes de las 20 semanas y un peso menor a 500 gramos, ¿no? Entonces hay un aborto ovular, embrionario y fetal, ¿no? Hasta las 20 semanas. Entonces, al aborto hay abortos espontáneos, abortos por deficiencia hormonal, etc. ¿no? Entonces, aborto. El segundo es la mola hidatiforme. La mola, en vez de que, digamos, el embarazo tiene dos primordios, uno que es el trofoblasto y otro que es el embrión, ¿no es cierto? Pero aquí va a haber una degeneración hidrópica vascular del trofoblasto. Eso se llama la mola, seguramente en gineco están llevando. Después está el famoso embarazo ectópico. El embarazo ectópico, entonces, cuando el huevo se localiza en las trompas o en el cuello, ¿no? Entonces no en el útero.
Entonces, el embarazo dentro del útero se llama embarazo ortotópico, mientras que el embarazo ectópico es cuando está fuera del útero. Entonces, normalmente el 90% es a nivel de las trompas, ¿no es cierto? Hasta las 8 o 9 semanas se va a resolver porque va a haber un estallido, una hemorragia interna y hay que operar, ¿no es cierto? En el cuello igualito también a veces, ¿no? Entonces en el cuello se hace muy abajo, también es un embarazo ectópico. Después, estas son las importantes. Después hay misceláneas. Misceláneas está sangrando, por ejemplo, la cervicitis erosiva sangrante. Sangre, 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 ¿no? Después está el pólipo cervical. Pólipo cervical. También puede haber el cáncer de cuello, el CACU, cáncer de cuello uterino. Si pasamos al segundo trimestre, el aborto va a seguir, porque es hasta las 20 semanas, ¿no es cierto? Primer trimestre 13 semanas y aquí segundo trimestre sería más o menos ya casi más de 5 meses. El aborto continúa, la molidectiforme ya no existe, el embarazo ectópico no existe, pero siguen cervicitis erosiva sangrante, pólipo cervical y cáncer de cuello uterino. La mujer estando con cáncer puede embarazarse. Ahora ya vamos las famosas anginas que están llevando, que se llaman pues los LIE de alto grado. Claro, no es cáncer todavía, pero es una lesión precancerígena, ¿no? Entonces se embarazan, imagínense, es grave. Pero aquí aparece dos entidades, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, puede haber una ruptura uterina. Miren, entonces aquí desaparece la mola, el embarazo ectópico, pero aparece en la placenta previa, o sea, una alteración. Si ustedes han leído ya la placenta previa, es la inserción en un lugar que no es adecuado de la placenta. Ustedes conocen muy bien cuando hemos llevado los primeros temas. Primero siempre está la guagua, el parto sale y luego a los 15 minutos sale la placenta. Placenta previa es al revés, primero está la placenta, luego el producto. Y han de ver también que hay varios tipos de placentas previas, hay lateral, marginal, oclusiva total y oclusiva parcial, ¿no es cierto? El otro, desprendimiento, se desprende la placenta. Vamos a ver, también han debido leer ya que se complica con proxemia, o sea, con preeclampsia, ¿no? Se desprende la placenta y a veces se muere la guagua y a veces también la madre, porque el útero se va a infiltrar, ¿no es cierto? O bien puede haber una ruptura uterina, el útero ya es grande, un trauma, ¿no es cierto? Hay, digamos, algunas personas que no quieren que la mujer esté embarazada, le dan un golpe directo al abdomen y puede romper el útero, ¿no? Bien. En el tercer trimestre el aborto ha desaparecido, el ectópico no hay, tampoco la mola. Esto va a seguir la cervicitis y aquí continúa la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, existe la ruptura uterina y aparece otro, la rotura del seno marginal y la rotura de la basa previa. Miren, entonces esas son las hemorragias gestacionales del primer trimestre, segundo trimestre y del tercer trimestre. Yo creo que en las diapositivas les he pasado también esta forma, está ahí, y tienen que saber ustedes, ¿no? Porque en el examen les puedo preguntar, digamos, a ver, dígame usted las hemorragias del tercer trimestre. Entonces, ¿qué existe? Entonces va a existir la placenta previa, el desprendimiento, la ruptura uterina, la rotura del seno marginal, la rotura de la basa previa, ¿no? Y lo demás es miscelánea, ¿no es cierto? Cervicitis erosivo sangrante, pólipo cervical y el cáncer de cuello uterino. Bien, ya que ya sabemos ahora las hemorragias según los trimestres, ahora vamos a hacer un pequeño esquema de esas hemorragias gestacionales desde el punto de vista qué diferencias hay entre placenta previa. Aquí vamos a colocar la placenta previa, aquí vamos a colocar el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, aquí va a ser la ruptura uterina, aquí el rotura del seno marginal y la rotura de la basa previa. Entonces vamos a colocar ahí más o menos, a ver, vamos a tratar de llegar a unas 15 variables más o menos. Entonces la primera variable es, digamos, la frecuencia.
La placenta previa, ¿en qué frecuencia se presenta? Más o menos es cada, uno cada 200 partos. 1 cada 200 partos, pero esto está en interrogante, otros están diciendo que es 1 cada 80 partos. ¿No? Entonces han debido ya conocer qué causas tiene la placenta previa. Es un útero, digamos, con un endometrio que ya no está muy bien. Ese endometrio ha sufrido varias irregularidades y entonces el huevo, cuando se anida, va a buscar un lugar donde existe un endometrio sano. El desprendimiento prematuro de placenta mujer ocurre 1 cada 500 partos. Y hay una diferencia sustancial, ¿no es cierto? Miren en aquí 1 cada 200. Ese es netamente lo que aparece, es por mes lo que estamos hablando, ¿no? No es por año, entonces es por mes. 1 cada 80 partos. Entonces imagínense la placenta previa en el hospital en donde yo trabajo. En un mes puede haber, pues si es 80 y tenemos 160 partos, puede haber 2 placentas previas. Y eso ya está aumentando bastante. Desprendimiento, 1 cada 500, ¿no es cierto? Y es grave cuando hay un desprendimiento, incluso muere la guagua, ya ves también la mujer, y si no hacemos una histerectomía, la mujer se nos muere. Y la ruptura uterina es 1 cada 10.000 partos. Casi no hay, ¿no? En el área rural seguramente debe ocurrir pacientes abandonadas, ¿no es cierto? Ruptura uterina a veces ocurre cuando es cesárea previa. Algunas pacientes dicen, quiero yo teniendo cesárea previa ir a un parto normal. Entonces puede presentarse la ruptura uterina. Y la basa previa vamos a ver que es una iatrogenia. En el trabajo de parto, ¿quién está causando esto? Se llama iatrogenia. Hay algunos colegas o interno o residente que quiere apurar el trabajo de parto. ¿Cuándo debemos romper la bolsa? Cuando hay dilatación completa, la cabeza está bien encajada y rompemos. Pero a veces está con 7 centímetros, la cabeza no está encajada y solamente hay la bolsa de las aguas. Seno marginal es el contorno de la placenta, entonces rompemos eso y una hemorragia terrible nos da en ese momento. Ese es el seno marginal. Igualito en la base previa. Desde la placenta puede haber anormalidades y puede ser una placenta velamentosa, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos van por el ánus y por el corio, y por ahí también uno rompe y listo, es una iatrogenia, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la segunda variable que es el inicio. El inicio, ¿cómo se...? Aquí en la placenta es súbito. Súbito. Aquí el desprendimiento también es súbito. Aquí también es súbito. O sea, ¿qué quiere decir? De la noche a la mañana presenta sangrado la paciente. El inicio, ¿no es cierto? O también podemos decir la aparición o el momento aparición también, ¿no? Aparición que es súbito. Ahora vamos a ver lentamente el sangrado en cantidad. En la placenta previa la cantidad es, digamos, en cantidad moderada. La paciente aparece en un charco de agua, o perdón, un charco de sangre. ¿Ya? La cantidad. En aquí, el desprendimiento, generalmente no hay sangrado, porque el sangrado puede ser interno, lo más frecuente, y externo, menos frecuente. No hay sangrado en el desprendimiento. Si la bolsa está íntegra, no hay sangrado vaginal, porque el sangrado va a ser hacia adentro, hacia la bolsa de las aguas. El bebé va a estar nadando en sangre, ¿no es cierto? La ruptura uterina también, la cantidad también es netamente, a veces no hay sangrado hasta que no se venga el parto. Y aquí el sangrado netamente es también igual en cantidad moderada, que asusta al operador. La cantidad. Después está lo que nosotros llamamos el color del sangrado. El color en la placenta previa es rojo rutilante. Rojo rutilante.
En el desprendimiento es rojo oscuro. En la ruptura también es rojo oscuro si ocurre. Perdón, este es rojo rutilante también, rojo rutilante. En aquí es rojo también rutilante, el color. Después, este sangrado tiene o no tiene presencia de coágulos. En la placenta previa no tiene coágulos, mientras que en el desprendimiento sí tiene coágulos. La ruptura uterina, entonces, no tiene coágulos, y aquí tampoco no tiene coágulos. ¿No? Entonces ya nos damos cuenta más o menos qué es lo que está pasando. Ahora después vienen los episodios del sangrado. Episodios. La placenta previa, entonces, va a tener varios episodios, varios. Uno que aparece desde las 9 semanas o 20 semanas es hasta que uno va a terminar con la cesárea. Hay placentas previas que cuando sangran tenemos que interrumpir, entonces varios episodios. El desprendimiento es un episodio, es único. En aquí se repite, es repetitivo, perdón, aquí pondremos los episodios, es repetitivo. Repetitivo. Entonces, ¿qué dicen los familiares de la paciente? Está embarazada y está sangrado. Es bien fértil esta mi hija. Dice, no, mentira, está sangrando porque hay una placenta previa. En el desprendimiento es único, y también en la ruptura también es único. Aquí también es único para ambos. Entonces, miren, a veces netamente digamos, la placenta es de inicio súbito, la cantidad es moderada, no se olviden que la paciente despierta en un charco de sangre. Es rojo rutilante, no tiene coágulos, es repetitivo. ¿Qué pasa con el reposo? Con el reposo calma la hemorragia. En el desprendimiento, aunque haya reposo, entonces no calma. Sigue avanzando la hemorragia interna o externa. En aquí también igualito, a veces no hay sangrado mientras no se resuelva el parto o la cesárea en la ruptura. No hay el sangrado y aquí también, digamos, con el reposo no calma porque está en trabajo de parto, en la sala de partos. Ahora nosotros vamos a ver, ya sabemos cómo incluso hacer las maniobras de Leopoldo, todo para ver cómo está el tono uterino. El tono uterino. El tono uterino en la placenta previa está normal, es blando, está blando. Yo hago la palpación, hay sangrado, no será en gran cantidad, es moderado, pero puedo netamente, entonces el tono está conservado. Mientras que en el desprendimiento prematuro de placenta el tono está aumentado. Entonces llamamos incluso el útero leñoso. Aquí, digamos, el tono está normal, aquí también el tono está normal. Las maniobras de Leopoldo en la placenta previa puedo hacer sí, porque es blandito. Puedo hacer, digamos, su situación, su dorso, su presentación, etc. Mientras que en el desprendimiento, como el útero está aumentado de tono, no puedo hacer. En la ruptura uterina, las maniobras de Leopoldo tampoco, porque va a haber doble lomo. Entonces va a estar netamente así, doble lomo en la ruptura uterina. Aquí seguramente va a estar la cabeza del bebé y todo se va hacia atrás. Luego, una parte viene aquí, la otra parte es doble lomo. No se olviden entonces, en el tono uterino, entonces es blando, aquí leñoso. El dolor que experimenta la paciente en la placenta previa es indoloro, mientras que la hemorragia en el desprendimiento es intensamente doloroso. Una noche me llaman a las 3 de la mañana, me dicen, doctor, véngase.
trabajaba en el seguro universitario, todavía no había la cliente, que me dicen, doctor, véngase, una paciente y el estómago está, su barriga está intensamente doloroso, intocable, y no se escucha latidos cardíacos fetales. ¿Qué ha pasado? Se ha desprendido. ¿Lo ve? Entonces, doloroso, la paciente está intranquila, el dolor en el abdomen irradiado al hipocondrio, al hombro izquierdo, etc. En la ruptura uterina, generalmente, en un principio también es doloroso, porque ha hecho trabajo de parto o bien ha estado un golpe, algo, entonces es intensamente doloroso. Mientras en las otras rupturas es indoloro. Doloroso, muy bien. Después otra variable es los latidos cardíacos fetales. En la placenta previa están normales, no ataca al bebé. En el desprendimiento puede estar con bradicardia o puede haber óbito fetal. ¿Qué les parece? Aquí también, en la ruptura uterina, puede estar también con bradicardia o puede estar también obitado el bebé. Y aquí está netamente, está con bradicardia. Entonces, ¿cómo es? ¿No? Los latidos cardíacos fetales están normales en la placenta previa. En el desprendimiento hay bradicardia o taquicardia, sufrimiento fetal, o bien está en óbito. ¿Con qué enfermedades se asocian? Enfermedades asociadas. La placenta previa netamente reconoce anormalidad del útero, anormalidad del endometrio, ¿no es cierto? Pero no hay mucho problema. Mientras que el desprendimiento siempre está asociado a la preeclampsia. Preeclampsia, o sea, la toxemia. O sea, esa paciente tiene hipertensión, tiene edema y tiene proteína. Y hay una preeclampsia severa y no quieren interrumpir el embarazo, y entonces, pero a la mujer tenemos que decir ya, esperaremos que tu bebé crezca un poquito más, va a bajar la presión, pero se puede desprender la placenta en cualquier momento. Y ustedes han debido ver en la fisiopatología, hay una alteración en la placenta, ¿no es cierto? Va a haber una trombosis. Cuanto más la presión alta, más trombosis de los vasos, y va a llegar un momento que se va a desprender. Y por eso puede haber sufrimiento fetal con bradicardia o taquicardia, o bien el bebé netamente está obitado. En la ruptura uterina generalmente es por traumas. Puede ser un trauma directo, indirecto, o bien es una cirugía previa, por ejemplo, cesárea previa, que va a trabajo de parto. En estas otras no está asociado nada, sino es una iatrogenia. Entonces, así varias variables, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seguimos. Entonces, aquí hay compromiso fetal. Ahora vamos a ver digamos, el compromiso materno. El compromiso materno. En la placenta previa va a dar solamente un grado discreto de anemia, que a veces no necesita a veces transfusión, nada, o a veces hay que hacer transfusión. Mientras que aquí en el desprendimiento han debido ver que el útero se vuelve útero de Cuvier. El útero se infiltra, está como si fuera como unos hematomas, ¿no es cierto?, que a veces hacen atonía uterina. Y a veces tenemos que terminar en histerectomía. Mientras en la ruptura uterina el compromiso materno también es así, la hemorragia. La ruptura puede ser terrible, han debido ver en el texto que les he pasado, las hemorragias por ruptura uterina pueden ser en trabajo de parto o en, digamos, en cesárea previa. En trabajo de parto, parto obstruido, se rompe. ¿Dónde se rompe? A nivel del segmento. El segmento cervical. Entonces a veces no podemos salvar ni haciendo histerectomía a la mujer porque sacamos el útero, pero a veces se ha ido hacia
vagina hacia la vejiga y puede romper todo. Entonces la ruptura es bien terrible, ¿no? Entonces mejor que no que se rompa nada, ¿no? Entonces la hemorragia es que puede ser, puede incluso aquí hay anemia, aquí la mujer puede morir, hay óbito materno, se muere la paciente. O aquí también puede haber óbito materno. Aquí puede haber óbito fetal solamente, ¿no es cierto? Pero ese ratito hay hemorragia y entramos a operar. ¿Qué tratamiento se hace, digamos, aquí para tratar de mejorar en la placenta previa? Podemos hacer una transfusión de sangre. Transfusión de sangre. Aquí histerectomía y transfusión de sangre. Aquí histerectomía y transfusión de sangre. Aquí casi nada. ¿Cómo está el comportamiento de la placenta? En la placenta previa, por ejemplo, puede complicarse con acretismo placentario. O sea, las placentas previas, oclusivas, parciales y totales pueden terminar con acretismo placentario, o sea, se pega la placenta, ¿no es cierto? En aquí generalmente es desprendimiento propiamente, se desprende solamente. Aquí no hay desprendimiento, no, la placenta está bailando como, digamos, ahí está la placenta nomás insertada, no pasa nada. Y aquí también la placenta no. Conservación del útero. Conservación del útero. La placenta previa con acretismo termina en histerectomía. Porque el acretismo, si no sacamos el útero, la hemorragia va a ser masiva, que la paciente se va a morir. En acá, la placenta está desprendida, solamente está orbitado. Entonces hay que ver, a veces aunque haya el útero decubilar, el útero se contrae y no pasa nada, no termina en histerectomía, solamente se hace transfusión. En acá termina también en histerectomía. Entonces, miren, son varias variables para ver, para darse cuenta cuál es más benigno, cuál es más maligno, cuál es más tenebroso y cuál es más peligroso. Pero todas las hemorragias son peligrosas. Entonces, miren, he hecho un resumen. Si ustedes van a ir a leer, digamos, cada uno de ellos, van a ver. Entonces, esto ya vamos a cambiar. Entonces, la placenta previa tiene una frecuencia de 1 cada 80, pero no se olviden, los textos dicen 1 cada 200. El desprendimiento prematuro de placenta es 1 cada 500, o sea que va a aparecer generalmente, normalmente en un mes puede aparecer, en un mes quizás no va a haber ni uno, pero cuando se presenta es grave. Ahora los desprendimientos pueden ser pues parciales o totales. Parciales es un hallazgo, hago la cesárea yo y estaba desprendiéndose, o bien un parto, sale la guagua, sale el bebé y aparecen coágulos, ha habido un desprendimiento, pero que no ha sido muy masivo, ¿no? Hay 20%, 40%, 50% y el 100%. El bebé, si es más del 50%, el bebé en sufrimiento fetal o súbito. En la ruptura, bueno, la ruptura no se ve casi nunca, más será en área rural, paciente abandonada, o le han hecho maniobras, le mantean o bien le hacen el famoso cristalero, ¿no? Le apretan para que tenga la agua, puede romper. Más frecuente la ruptura se aparece cuando es cesárea previa y va a trabajo de parto. La ruptura del seno marginal en la base previa es una iatrogenia, el médico está causando eso, entonces, pero tiene que estar en las hemorragias gestacionales porque todavía está en la sala de partos. La aparición, entonces, la placenta previa es una de aparición súbita. Es un evento, entonces, súbito. Aquí también el evento súbito, depende de la hemorragia. Si es una hemorragia interna, no va a haber hemorragia por externa, ¿no es cierto? Normalmente siempre hay hemorragia interna. Bolsa íntegra es entonces al líquido amniótico va a ir la sangre, entonces el bebé va a nacer en sangre, va a estar en sangre y se ha desprendido la placenta. A veces terminamos en parto en cesárea, gente en cesárea, entonces la abrimos, en vez de que salga líquido amniótico sale sangre, el bebé muerto y la placenta como un trapo viejo, está lleno de coágulos. La cantidad en la placenta previa, el primer evento es abundante. La paciente despierta en un charco de sangre.
pero aquí decimos que la hemorragia es moderada. Aquí generalmente en el desprendimiento no hay hemorragia externa, más es interna. Y cuando es interna la hemorragia es masiva, gran cantidad. En la ruptura uterina está comprimiendo con el doble lomo. ¿Cuándo se va a presentar la hemorragia? Cuando hacemos la cesárea. El color en la placenta previa, no se olviden, es rojo rutilante. En el desprendimiento es rojo oscuro. En el ruptura uterina es también rojo rutilante. En el seno marginal también es rojo rutilante. La presencia o no de coágulos en la placenta previa es sin coágulos, mientras que en el desprendimiento, si hay hemorragia, hay coágulos oscuros, gran cantidad. En la ruptura uterina no hay coágulos, tampoco en hecho no hay coágulos. Depende de la evolución, los episodios. En la placenta previa es de carácter repetitivo. Todo el embarazo va a estar con placenta previa, con hemorragia, hasta que un momento va a llegar, digamos, a cierta edad gestacional donde la hemorragia puede ser incontrolable. Entonces, cuando hay trabajo de parto, entonces tenemos que terminar en cesárea. El desprendimiento es uno solo, es un evento, es único, catastrófico. La ruptura uterina también es único solamente, no hay más, no va a haber más sangrados. Aquí la terminación, en la terminación del embarazo, la placenta previa generalmente es cesárea. Acá desprendimiento también es cesárea. La ruptura uterina también es cesárea. También esto es pura cesárea. Ya. ¿Qué pasa con la hemorragia, con la movilidad del paciente? Reposo. La placenta previa, la hemorragia va a ceder entonces con el reposo. En el desprendimiento, aunque haga reposo, el evento continúa. En la ruptura también el evento continúa. ¿Cómo está el tono uterino? En la placenta previa está el tono normal, es un útero blando. Mientras que en el desprendimiento el tono uterino está aumentado, nosotros llamamos el útero leñoso. En la ruptura uterina el tono está normal, pero vamos a encontrar que a veces puede presentar el doble lomo a la inspección. En el seno marginal, en la base previa, el tono está normal. Las maniobras de Leopoldo, en la placenta previa se puede hacer las maniobras para ver en qué situación, qué dorso, qué presentación. En el desprendimiento, como está el útero leñoso y doloroso, no se puede hacer diagnóstico. En la ruptura uterina aparece el doble lomo. En este otro es tono normal, o sea, generalmente podemos hacer las maniobras, pero ya está, pero en periodo expulsivo. El dolor, la presencia del dolor, hemorragia dolorosa, la placenta previa es una hemorragia indolora. No le duele al paciente, pero está sangrando. Mientras que el desprendimiento prematuro presenta una meseta, la paciente está intensamente, le palpamos el útero y el dolor es mucho más intenso. En la ruptura uterina también es bien doloroso porque ha ido trabajo de parto obstruido, entonces intensamente dolor. Pero cuando se rompe, el dolor desaparece. Estaba chillando la mujer, gritando todo, hay un momento que dice, ¡ay! Listo, viene una calma y viene una transpiración fría, porque va a haber hemorragia interna. Los latidos cardíacos fetales en la placenta previa están normales, no va a haber ni aumento ni bajada. En el desprendimiento puede estar en bradicardia o en taquicardia, ahí puede haber sufrimiento fetal o directamente el bebé se ha ovitado, óbito fetal. Igual en la ruptura uterina puede haber aumento o disminución de la frecuencia o bien está ovitado el bebé, pero cuando hemos encontrado generalmente el bebé está todavía vivo. Y en el seno marginal no pasa nada, la hemorragia solamente es bastante abundante y tenemos que terminar en cesárea. ¿Qué enfermedades se asocian para que se presenten estas hemorragias? En la placenta previa hay una anormalidad, un daño a nivel del endometrio, ¿no es cierto? Por eso ha buscado otro lugar donde exista un endometrio con sus 3 capas. Por eso se llama placenta previa. Placenta previa es la inserción de la placenta por debajo del segmento uterino inferior.
Entonces, en el texto que les he mandado, el segmento uterino inferior, entonces, por arriba está la zona peligrosa de Barnes. A los costados, el paquete básculo nervioso. Y abajo está el orificio cervical interno. Ese es, entonces, es el segmento uterino inferior. Todito. Cualquier placenta que se localice por debajo del segmento uterino inferior se llama placenta previa, que puede ser, digamos, si vemos nosotros este útero, puede ser lateral, puede ser marginal, oclusiva parcial o oclusiva total. ¿Con qué enfermedad? Entonces, la placenta previa, una anormalidad del endometrio. El endometrio se ha dañado. ¿Por qué se ha dañado? Una gran multípara, una mujer que ha tenido muchos raspajes, entonces lo han dañado el útero. Mientras que en el desprendimiento siempre está asociado a hipertensión, edema y proteinuria, que se llama la preeclampsia, llamada también la toxemia. Seguramente van a leer la fisiopatología. No hay una buena maduración de la placenta, entonces va a haber trombosis y se va a desprender. ¿Y eso por qué? Porque la presión ha subido de la mamá. En la ruptura uterina generalmente está asociada a un trauma, directo, indirecto, o bien una cesárea previa. En el otro no se asocia a nada, solamente una iatrogénesis. Compromiso materno. La mujer en la placenta puede tener un grado discreto de anemia, mientras que en el desprendimiento el útero es de Cuvier, hay una infiltración, hay una atonía, o bien la mujer fallece por hemorragia. En el ruptura uterina también puede haber gran hemorragia y puede haber muerte de la madre. El tratamiento, entonces, en la placenta previa puede ser transfusión de sangre, mientras que en el desprendimiento terminamos de tener histerectomía más transfusión de sangre. Igualito también histerectomía más transfusión de sangre en la ruptura uterina. La placenta, ¿cómo es el comportamiento de la placenta? En la placenta previa siempre se acompañan con acretismo. No se olviden, acreta, íncreta y hiper. Acreta es en el endometrio. Íncreta está en el endometrio y en el miometrio. Hipercreta está en el endometrio, miometrio y sale a la cavidad abdominal. La placenta en el desprendimiento se ha desprendido y listo, no pasa nada. Aquí no pasa nada en la ruptura uterina, ¿no es cierto? No se pega nada, está volando, está justo. ¿Qué hacemos con la conservación del útero? Generalmente en la placenta previa con acretismo terminamos en histerectomía. Puede ser parcial o total. En el desprendimiento, a veces, bueno, solamente entramos a la cesárea, sale el bebé, sale la placenta, la hemorragia, el bebé orbitado, y a veces el útero puede reaccionar y a veces no terminamos en histerectomía. En la ruptura uterina sí terminamos en histerectomía y a veces la hemorragia es masiva, cuando generalmente se rompe, digamos, en el segmento y va hacia el cuello. Ni por abajo, por la vagina, ni por arriba podemos, digamos, cohibir la hemorragia y la placenta a veces muere por hemorragia. ¿Cómo es la terminación del embarazo? En la placenta previa siempre va a cesárea, porque primero está la placenta, luego está el bebé. En normal, primero sale el agua y luego trae la placenta, no se olviden, pues se llama placenta previa. En el desprendimiento también termina en cesárea. En la ruptura también en cesárea. En las basas previas también. Entonces, más o menos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 variables para hacer un diagnóstico. Se llama diagnóstico diferencial de las hemorragias gestacionales. En aquí, ¿cuántos temas hemos avanzado? Placenta previa, desprendimiento, ruptura uterina, ruptura del seno marginal y la ruptura de la basa previa. Son 5 temas y quería darles este netamente para que sepan ustedes. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? Y si no, ya no van a leer seguramente el texto, no van a hablar la placenta previa, así es y así es. Listo, jóvenes. Entonces, seguramente aquí con
Con el compañero nos vamos a poner de acuerdo cuándo va a ser el examen. Si damos en la facultad, bueno, entonces van a ser 10 preguntas de selección múltiple y 10 de complementación. Como siempre es nuestro estilo. Ahora, si hacemos virtual, por ahí solamente van a ser unas 20 preguntas de selección múltiple. Ya todo lo que hemos avanzado nomás, sin ¿no? Ya les he dado los temas, ¿no? Entonces le preguntan aquí a qué temas van a ser y luego avanzamos para el tercer parcial. Bien, hasta luego, jóvenes. Han debido grabarse.